Muy buenos días. Nuevamente sean ustedes bienvenidos a la Escuela Bíblica de la Iglesia Asambleas de Dios Templo El Calvario. Esta es una escuela bíblica virtual y hemos estado estudiando durante todo este mes o meses de julio, junio. Hemos estado estudiando por qué necesitamos la Biblia. En el día de hoy vamos a estudiar lo que es la Biblia y la cultura, porque Dios nos llama, Dios llama a su pueblo a vivir por los valores bíblicos en una cultura pecaminosa. Para nosotros no es ningún secreto que estamos viviendo en un mundo pecaminoso, que hay una cultura pecaminosa y la palabra de Dios tiene reglamentaciones para nosotros los cristianos. Y vamos a ver cómo nosotros podemos desenvolvernos en esta cultura según la Biblia. Así que en la mañana de hoy vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo, que sea Él quien nos dirija. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia para agradecerte, Dios, este día, para bendecirte, Dios, por tu bondad y tu misericordia, y para darte a ti toda la gloria y el honor que tú mereces. En esta mañana estaremos estudiando tu palabra, que es viva y es eficaz. Te pedimos, Señor, que esta palabra penetre a nuestros corazones, que la presencia de tu Espíritu Santo nos ilumine y que tu Santo Espíritu, Señor, traiga vida y traiga esperanza para todos los que en esta mañana escuchen este estudio bíblico. Estos favores te los pedimos en el nombre santo de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Entonces, hermanos, como les decía, estamos estudiando por qué necesitamos la Biblia. Hemos visto ya varias lecciones de por qué necesitamos la Biblia y hoy estaremos hablando de la Biblia y la cultura. Entonces, tenemos un versículo clave que dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso está en el libro de Mateo, capítulo 5, el verso 16. Así alumbre vuestra luz, la luz que Dios nos ha dado, y vamos a ver que somos luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que nuestras obras sean conocidas y para que nuestras obras glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. En la mañana de hoy tenemos unos objetivos, y es que al concluir la clase sabremos lo que significa ser sal y luz en nuestra cultura, sabremos apreciar la importancia de vivir con valores cristianos dentro de nuestra cultura y cómo usar nuestros talentos e intereses como oportunidades para participar e influir en la cultura de acuerdo con las Escrituras. Entonces, tenemos un bosquejo. Vamos a estudiar, el primer punto que vamos a estudiar es que somos luz y sal. Tenemos la referencia bíblica de Mateo 5, 13 al 20, y aquí vamos a ver que como luz y sal nosotros somos o debemos ser testigos efectivos y testigos justos. ¿De quién? De Cristo. En segundo lugar, vamos a ver las Escrituras y las artes. Y vamos a tomar como referencia el libro de Éxodo, capítulo 31, los versículos 1 al 5. Y vamos a ver que hay habilidades ungidas por el Espíritu y que esas habilidades son para glorificar a Dios y para bendecir a otros. Y el tercer punto que vamos a estudiar es la sabiduría bíblica y la diversión. ¿Cómo puede divertirse un cristiano? Y allí vamos a ver, o tendremos como base bíblica, el libro de Isaías, capítulo 5, verso 20 al 24, y finalmente Filipenses 4, del 8 y 9. Vamos a ver o a valorar lo que Dios quiere, y vamos a ver el consejo que nos da la Biblia sobre qué debemos pensar. Entonces, hermanos, yo tengo una pregunta para ustedes el día de hoy. ¿Qué papel tienen los cristianos o tenemos los cristianos en la configuración de la cultura que nos rodea? ¿Cuál es su papel?
Y yo pudiera decir que los cristianos podemos adaptarnos a los valores de nuestra cultura como un termómetro que va a cambiar en respuesta a la temperatura. O sea, nosotros vamos a cambiar con nuestra cultura. Si la cultura dice que es blanco, pues nosotros vamos para blanco. Si la cultura dice que es negro, para negro. O podemos nosotros dar forma a nuestra cultura como un termostato, controla la temperatura. Si vemos que nuestra cultura se está pasando de rojo, lo controlamos y lo volvemos más tenue. Y si vemos que está muy tenue y no se están olvidando de Dios, nuestra función es hacer relucir el reino de Dios. De manera que nosotros podemos ser un termómetro, que espero que no sea así, o un termostato, que es como debemos actuar. Entonces, regularmente los cristianos somos incomprendidos e incluso somos tergiversados por la sociedad, porque nuestro compromiso de vivir conforme a las Escrituras es visto como algo anticuado. Es bastante común que nos consideren anticuados, obsoletos, pasados de moda. Eso es común. Y cuando usamos la Biblia para definir el bien y el mal, tenemos la oportunidad de llegar a quienes buscan respuestas espirituales e iluminar a la sociedad a través de nuestros valores bíblicos. Cuando nosotros usamos la Biblia para definir lo que es el bien y el mal y nos mantenemos con una postura cristiana, nosotros podemos llegar a la sociedad. La Biblia es clara. En vez de dejar que el mundo cambie nuestros valores, debemos vivir los valores bíblicos e influir nosotros en la cultura. O sea, debemos ser un termostato. Vamos a leer la clase o la lectura bíblica en clase. Va a estar en Mateo 5, los versículos 13, 14 y del 16 al 20. Pasaremos a Éxodo 31, versículos 2 y 3. Primera de Corintios 10, 31 y 32 y 15, 58. Isaías 5, 20 y Filipenses 4, 8. Leemos. Mateo 5, 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pasamos a Éxodo 31, 2. Mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Pasamos a 1 Corintios 10, 31. Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Isaías 5, 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz,
que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Gloria a Dios por su palabra. Entonces vamos a ver el tema número 1 que vamos a estudiar, ser sal y luz. Y vamos a ver aquí que somos testigos o debemos ser testigos efectivos. Leamos en Mateo 5, 13 al 16, que dice así: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dos cosas importantes, dice aquí, que nosotros, como testigos efectivos de nuestro Señor Jesucristo, somos en nuestra cultura y en la tierra. Somos luz, dice, y somos sal. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve para nada. Y en el segundo punto, el 14 dice: vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se puede poner una luz debajo de un almud, debajo de un cajón, sino que se debe poner en un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Vamos a ver cómo nosotros podemos ser sal y cómo podemos ser luz. La sal se usaba o se usa como condimento para dar sabor. Todas nuestras comidas, cuando le ponemos un puntito de sal, tienen un sabor especial y diferente. Y además se usa la sal, y en aquella época por supuesto que se usaba más porque no había refrigeración, se usaba para preservar la carne y como fertilizante para abonar la tierra. Preservaban la carne, la empapaban de sal y la ponían a secar, y de esa manera no se dañaba, no se podría, porque las moscas no venían sobre ella. También se usaba como fertilizante, pero ellos buscaban esa sal en la orilla del Mar Muerto, y esa sal estaba contaminada con cal. Regularmente la sal viene contaminada con algo de cal o de tierra. Si la ponemos en un saquito o en una bolsa y cae agua sobre la sal, se va a ir la sal y lo que queda simplemente va a ser la cal y no sirve para nada. Por eso es que dice: si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Entonces, al comparar al cristiano con la sal, Jesús nos instruye a reconocer y practicar nuestro papel, que es único en el mundo: declarar el reino y los propósitos de Dios. Si usted no sabía cuál era su papel en el mundo, declarar el reino y los propósitos de Dios. Entonces, si perdemos nuestra identidad y nos mezclamos con el mundo, no cumpliremos nuestra función como sal. No podemos perder esa identidad. Jesús también nos llama a permanecer visibles. Somos sal, tenemos que darle sabor al mundo. Amén. Tenemos que ser preservantes de la ley de Dios en el mundo. Tenemos que servir de abono para los mandamientos de Dios en el mundo. Pero también el Señor Jesús dice que debemos ser luz, y como luz debemos ser visibles. Debemos ser como una luz en un monte alto. Como luz, los cristianos comunicamos el Evangelio a un mundo en tinieblas por el pecado. Y ocultar lo que somos es inconsistente con el creyente. Pero dejar que nuestra fe esté a la vista de todos es fundamental para nuestra identidad.
Si nuestro mensaje se contamina, la luz que estamos llamados a difundir se debilita. Dios quiere que nuestro carácter y valores cristianos tengan un impacto en nuestro mundo y debemos dejar que la luz brille a través de nosotros. Al vivir para Dios, no solo en palabras, sino también en obras, transmitimos el mensaje de amor, de gracia y esperanza del Evangelio a nuestra nación, a nuestra cultura. Debemos ser luz y debemos ser sal. ¿Cómo? Enseñando y predicando el reino de Dios. Esto de luz y sal, el Señor lo mencionó en el libro de Mateo, cuando el Señor Jesús dio su famoso sermón del monte. Y allí es donde dice que nosotros somos sal y que nosotros somos luz del mundo. Y como sal y luz estamos llamados a predicar el Evangelio de Cristo. Estamos llamados a ser reflejo de lo que es la gloria de Dios, no solo en palabras, sino también en obras. Usted puede ser un gran cristiano en la iglesia, pero si usted no lo refleja en su lugar de trabajo, en su lugar donde estudia, con su vecino, usted no está en nada. Entonces, nuestro mensaje con nuestras palabras y con nuestro testimonio debe ser un mensaje de amor para la humanidad, de gracia que ha sido derramada sobre todos los hombres y de esperanza para todo aquel que reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Como luz y sal, nosotros también estamos llamados a ser testigos justos, y esto lo leemos en Mateo 5, 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Un llamado aquí nos hace el Señor a ser testigos justos. ¿Y cómo lo hacemos? Jesús en este pasaje estaba enseñando cómo Dios siempre quiso que sus mandamientos fueran cumplidos y fueran obedecidos. En una clase pasada vimos que los mandamientos del Señor no pasan de moda, siguen estando vigentes el día de hoy, y sigue el Señor esperando que nosotros el día de hoy obedezcamos a sus mandatos. Cuando Jesús dijo que vino a cumplir la ley, quiso decir que vino a cumplir el propósito de la ley. Jesús mostró el verdadero significado de la ley y de hecho fue el único hombre que pudo cumplir con los mandatos del Señor a cabalidad. En el versículo 19, el pueblo de Dios todavía tiene un llamado a honrar los justos mandamientos de la ley de Dios. Nos dice aquí que nosotros estamos llamados a guardar esos mandamientos, no han pasado de moda. Jesús nos enseña la declaración de justicia que estaba implícita en la ley. La verdadera justicia es un asunto del corazón, movido por el amor. Debe implicar todo nuestro ser. No es simplemente un asunto de apariencia externa o una actividad religiosa. No es yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo ofrendo, yo me visto como cristiano. Yo debo vestir y debo actuar como un cristiano. Mis palabras deben ser las palabras de un cristiano. Y estamos llamados al amor, al perdón, a la honradez, a la generosidad y muchas otras virtudes espirituales que son cualidades que contrastan muchas veces con la cultura caída e impía en la que nosotros estamos viviendo, pero son un testimonio poderoso de la gracia transformadora de nuestro Dios. Entonces, hermanos, nosotros como luz y sal de la tierra estamos llamados a ser testigos justos de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida.
De manera que, como modo de reflexión el día de hoy, dediquemos un momento a examinar nuestro corazón y a buscar a Dios para que nos ayude a vivir como luz en un mundo de tinieblas, para que nos ayude a ser nosotros termostatos, no a cambiar con la sociedad, sino que nuestra influencia cristiana pueda cambiar la sociedad. Vamos a ver el segundo punto, que es la escritura y las artes, habilidades ungidas por el Espíritu. Y leemos en Éxodo 31, 1 al 5, dice: Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedra para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Ahora vamos a ver cómo nosotros y cómo la Biblia influye o debe influir en las artes. ¿Están las artes prohibidas para nosotros los cristianos? ¿O nosotros también podemos ser grandes artistas y poner nuestro arte al servicio del Señor? Aquí dice que las artes muchas veces son habilidades ungidas por el Espíritu, como lo hizo el Señor aquí con Besaleel. ¿Qué vemos? En cuanto a las artes, muchos creen que están prohibidas por la Biblia, que la Biblia lo prohíbe, que no podemos ser artistas, que un cristiano solo debe realizar actividades asociadas a un ministerio en la iglesia, como la predicación, la enseñanza o la música. Usted no puede salirse de ahí. Eso es lo que muchos creen. Y en el mundo, por esa creencia que tenemos algunos, se dice que los cristianos somos aburridos, que no nos divertimos, que no disfrutamos de la vida, que nuestra vida como luz y sal en la tierra, como no se adapta a la cultura, está excluida de la belleza de las artes. Las artes son bellas y lo vemos aquí. Y no, hermanos, no está excluida. La Biblia nos narra historias de hombres como Besaleel, que poseen habilidades artísticas y prácticas y que las había recibido del Espíritu Santo. Fueron habilidades dadas por el Espíritu, y lo dice allí: yo le di nombre a Besaleel y le di ese don, ese arte. Él era un artesano que trabajaba el oro, la plata, el bronce. Dice que engastaba piedras preciosas sobre este material, trabajaba también la madera e hizo una contribución importantísima en lo que era la construcción del tabernáculo de adoración del pueblo de Dios. No solamente en la construcción, sino también él hizo y tuvo una gran influencia en lo que era la decoración de ese tabernáculo. Entonces, nosotros podemos honrar a Dios en el trabajo, en la escuela, incluso en nuestros pasatiempos e intereses. Yo como médico puedo honrar a Dios como médico, pero si yo tengo un pasatiempo que es de pintura, yo puedo honrar a Dios con la pintura. Entonces, si usted toca un instrumento, usted puede honrar a Dios con su instrumento. Y a veces nos preguntamos si nuestras habilidades se aplican al reino de Dios, especialmente si estas no tienen nada que ver con un ministerio dentro de la iglesia. Y la respuesta indiscutible es que sí. Si usted es un actor de pantomima, y lo hemos visto muchas veces en la iglesia, pueden actuar. ¿Cuántas películas cristianas se han filmado en los últimos años y son las que están llegando a naciones donde no permiten que llegue la palabra? Sin embargo, a través de una película, la persona puede conocer a Cristo como su Salvador. ¿Y quienes las hacen? Son actores. Entonces, las artes, hermanos, no están prohibidas para nosotros. La artesanía, la pintura, el diseño, son actividades que pueden ayudarnos a alcanzar culturas seculares donde interactuamos con personas que saben poco del reino de Dios. Entonces, las artes no están prohibidas y
Muchas de ellas son habilidades dadas por el Espíritu Santo para gloria del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pasar al punto B de esta escritura y las artes. En este punto B vamos a glorificar a Dios y a bendecir a otros a través del arte. Vamos a leer en 1 Corintios 10, 31 al 33 y el versículo 58 del capítulo 15. Leemos: Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. El 15:58 dice: Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vimos que sí, podemos disfrutar de las artes, no están prohibidas para los cristianos, pero debemos nosotros procurar que el arte que nosotros estamos desempeñando glorifique a Dios y bendiga a otro. Y aquí dice el Pablo a los corintios, les dice: si ustedes comen o beben o hacen otra cosa, háganlo para la gloria de Dios. Si usted está desempeñando alguna función artística, que sea para la gloria de Dios. Y le advierte: y no sean tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Que no sirva ese arte como una piedra de tropiezo para hacer caer a un hermano débil. Esa es la advertencia que nos da Pablo, o que le da Pablo a los corintios. Algunos corintios creían que podían vivir como quisieran. Yo como cristiano puedo hacer lo que me dé la gana. No, hermanos. Pablo les habla sobre el sentido de libertad de un creyente y le dice que deben vivir basados no solo en lo que es legal, sino también en lo que hace bien al otro. Lo que usted está haciendo es de edificación para su hermano y le da la gloria a Dios, entonces sí podemos hacerlo. Cuando reflexionamos sobre los dones y los talentos que Dios nos ha dado, debemos recordar que Él nos ha bendecido con un propósito que va más allá de nuestro propio placer. O sea, usted disfruta el arte, pero ese placer que usted tiene es solo para beneficio suyo o también bendice a su hermano. Debemos emplear, por lo tanto, nuestros talentos en beneficio de los demás y para la gloria de Dios. Cada vez que nosotros desempeñemos una función, debemos preguntarnos: ¿le da la gloria a Dios lo que yo estoy haciendo? ¿Soy de edificación para mi hermano o soy de piedra de tropiezo para mi hermano? En esa medida nosotros podemos disfrutar del arte y la Biblia no la prohíbe en lo absoluto. Entonces, el enfoque cristiano de los dones y talentos, o sea, de las artes, están bien definidos en este versículo 15, 58 de 1 Corintios, que dice: Así que, amados míos, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si usted es un artista y con su arte usted le está dando gloria a Dios, y con su arte usted está siendo de bendición para su hermano, entonces, hermano, déjeme darle esta agradable noticia: lo que usted está haciendo tiene una recompensa. No solamente está siendo de beneficio para usted y lo está disfrutando, está haciendo para la gloria de Dios, está haciendo para beneficio de su hermano, y ese trabajo no es en vano. El Señor lo va a premiar. Entonces, vamos a pasar al tercer punto, que es la sabiduría bíblica y la diversión. ¿Hasta dónde puedo yo divertirme ejerciendo o practicando una actividad artística? Y vamos a ver cómo debemos valorar lo que Dios quiere para nuestra vida. Leemos en Isaías 5, del 20 al 24.
Ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Entonces, hermanos, la Biblia es sabia y nos aconseja incluso en la forma en que nosotros debemos divertirnos. Se nos permite practicar cualquier arte, siempre y cuando recordemos que somos luz y que somos sal, y que todo debe ser para la gloria de Dios y para beneficio de los demás. Y también aquí se nos advierte que debemos valorar lo que Dios quiere en cuanto a la diversión. Y dice, ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. ¿Cuántas veces nosotros vemos que dicen, eso no es nada, eso es para diversión, eso no te va a hacer ningún daño? Vamos a pensarlo mejor, vamos a ver y vamos a discutir este punto. Para entender la controversia entre los valores bíblicos y los culturales, debemos apreciar el hecho de que un seguidor de Dios tiene una cosmovisión que contrasta con la del mundo. Somos diferentes y por lo tanto debemos pensar diferentes. Y de hecho, cuando Jesús en el Sermón del Monte comienza a hablar de lo que es el reino de Dios, muchos se fueron porque no contrastaba, no iba con la corriente del mundo, y así somos nosotros como cristianos. Entonces, nuestro mundo en su cosmovisión del bien y del mal se opone a la verdad y por lo tanto se arriesga al juicio de Dios. Este pasaje de Isaías, vemos a Israel, el pueblo de Dios, que había llegado al punto de que veía poca necesidad de Dios y de sus mandamientos. Y eso lo vemos hoy. Las personas no recuerdan a Dios, no recuerdan los mandamientos de Dios. Entonces no valora lo que Dios quiere para nuestras vidas. En sus transgresiones, los israelitas tenían dos cosas, aquí vemos. Falta de moderación con el alcohol y eran injustos maltratando a sus semejantes para beneficio personal. Se emborrachaban, dice que mezclaban alcohol. Eso no es agradable para Dios, porque eso nos hace daño a nosotros mismos y nos desinhibimos de una manera tal que nos hacemos desagradable para los otros. Entonces tenemos que tener cuidado en ese aspecto. Y en el otro lado, ellos se estaban beneficiando solamente ellos, sin importarle los demás. Y de esa manera, hermanos, ellos estaban enfrentando el juicio de Dios. Isaías entonces nos ayuda a escoger qué valores nosotros debemos abrazar y qué valores nosotros debemos rechazar. Esos valores deben emanar del amor por las cosas santas y eternas de Dios. O sea, podemos divertirnos, practicar artes, lo que queramos, pero debe ser para la gloria de Dios y debe ser para traer beneficio y traer esperanza a la humanidad perdida. Entonces, dentro de esa sabiduría bíblica y de la diversión que nosotros podemos tener, ¿qué diversión nos hace bien y qué diversión no nos beneficia? Las que nosotros, o sea, Pablo aquí, entonces vámonos de nuevo al Nuevo Testamento, al libro de los Filipenses, ¿qué debemos pensar? Filipenses 4, 8 y 9 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced,
y el Dios de paz estará con vosotros. Esto es un consejo sabio. ¿Cuándo nosotros vamos a divertirnos y cómo vamos a escoger la diversión? Si la diversión que estamos escogiendo es verdadera o es para beneficio de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Si la podemos hacer con honestidad, sin tener que ocultarle nada a nadie. Si estamos siendo justos en el momento de practicar esa diversión, si estamos siendo amables, entonces en esas diversiones debemos pensar. Verdadero, vamos a desglosar cada una de esas pequeños acápites. Pablo está llamando a los creyentes a una vida de verdad en pensamiento, en palabra y en acción. Y es importante que los creyentes amen la verdad, la integridad de nuestras palabras y la coherencia de nuestras acciones. Dicen mucho sobre quiénes somos. En cuanto a lo honesto, estas son las cosas que son dignas de honor y exigen de nuestra reverencia. Como creyentes debemos centrarnos en las cosas que elevan nuestros pensamientos y que lo elevan de lo que es de mal gusto y superficial a lo que es honorable y espiritual. Todo lo que es justo quiere decir o se refiere a la relación de los cristianos con los demás, así como con Dios. Por lo tanto, no debemos actuar o pensar de manera injusta respecto a los demás. Dios espera que sus hijos sean piadosos y sean rectos. Y en cuanto a lo puro, si algo es puro, es apto para la presencia y el servicio de Dios. Los pensamientos del creyente deben ser moralmente puros y rectos, y no debemos albergar pensamientos que no armonicen con la presencia de Dios. No apaguéis al Espíritu, dice Pablo en otra parte. En cuanto a todo lo que es amable, se refiere a las cosas que promueven el amor. Debemos centrarnos en aquello que estimula el amor a los demás, no la hostilidad. Dicha cualidad exige el perdón sobre la venganza, busca la reconciliación en lugar del rencor y, en otras palabras, nuestros pensamientos y nuestra conducta deben reflejar lo que otros admirarían. ¿Está usted pensando en cosas que otros van a admirar? ¿Van a ser de utilidad? Entonces, en cuanto a la Biblia y la cultura, en primer lugar, nosotros debemos ser luz y sal. Sí, las artes están permitidas para el cristiano, siempre y cuando sean para la gloria de Dios y para el beneficio de los hermanos. Y también está permitido divertirse, está permitido que nosotros nos divirtamos como seres humanos. Es de Dios el gozo, pero en esa diversión debemos pensar en todo lo que es verdadero, en todo lo que es amable, en todo lo que es justo y en todo lo que es puro. Entonces, hermanos, al considerar la luz y la oscuridad que encontramos todos los días, nuestras opciones de diversión son fundamentales. Las cosas en las que pensamos forman el aspecto más privado de quienes somos y proporcionan una base sobre la cual construimos nuestros valores. Los principios de las Escrituras son nuestra mejor guía. Pidamos a Dios que nos examine y oremos para que Él nos ayude a vivir según su voluntad. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Las Escrituras deben ser siempre nuestra guía, no lo que nosotros pensamos que está bien. Vamos a la palabra y examinemos si lo que estoy haciendo está agradando a Dios y está siendo de beneficio para la salvación de una persona que no conoce a Cristo o para edificación de mi hermano. Así que vamos a orar en esta mañana para que el Señor nos ayude a ser luz y sal y para que el Señor traiga vidas a los pies de Cristo a través de las artes y a través de la diversión que podemos nosotros tener y reflejar al mundo que está caído. Oremos. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por tu palabra.
Gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz. Gracias porque es luz, es lámpara a nuestros pies y es lumbrera para nuestro camino. Porque tus consejos, Señor, son sabios y eternos. Te pedimos que tú nos examines y que tú permitas que si nuestra luz se está opacificando por cosas que no te agradan y por culturas que no son tuyas, tú nos ayudes a reflexionar y a brillar en medio de este mundo de tinieblas. Toca las vidas en esta mañana y permite que esta palabra pueda iluminar también a aquellos que se mueven en una cultura de oscuridad. Ayúdanos a ser sal de la tierra hasta que tú vengas por cada uno de nosotros. Y estos favores te los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y hasta el próximo domingo.